Una noche, un principal entre los judíos, fariseo, llamado Nicodemo, se fue a ver a Jesús. Era un hombre que tenía dentro algo que le decía que Jesús era el que decía ser. Y este hombre, Nicodemo, llegó a Jesús de una forma bastante humilde. Le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Jesús, en lugar de responder al halago como se esperaba, le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo: ¿pero cómo? De alguna forma, probablemente, su suficiencia de fariseo se sintió ofendida. Intentó defenderse porque sabía que Jesús era quien decía ser. E intentó salir de la mejor forma posible del aprieto. Dijo: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre tan mayor puede nacer de nuevo? ¿Voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Jesús no le decía eso porque Nicodemo no supiese lo que era nacer de nuevo. Él sabía lo que era nacer de nuevo, pero se defendía en contra de la idea, porque supuestamente un fariseo, alguien como él, bendecido por Dios, entre comillas, tendría que ser salvo por encima de los otros. Era un ejemplo para los demás. Además de ser fariseo, era buena persona, con un corazón sensible a las cosas de Dios. Sin embargo, Jesús le dice: mira, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu. De agua lo entendemos, es decir, nacer de agua puede significar que yo públicamente reconozca que sigo a Jesús, lo cual para un fariseo no era cosa fácil. Pero bien, ¿y del Espíritu qué significa? Bueno, de esto vamos a hablar. Si no nacemos de Él, si no nacemos, dice Jesús, de agua y del Espíritu, no entraremos en el reino de los cielos. Es decir, que de alguna forma es una llave para entrar en el reino de los cielos, no un mérito, porque el mérito ya lo ganó Cristo con su muerte. Somos salvos por la muerte de Cristo, pero sin embargo, aún siendo salvos, si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo. Eso era lo que Jesús le dijo a Nicodemo, y eso es lo que mucha gente aún hoy no entiende. No, soy salvo porque Cristo me salvó. ¿Pero has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Me bauticé. ¿Has nacido del Espíritu? Bueno, yo me bauticé y yo voy a la iglesia y escucho todo lo que allí se dice. ¿Has nacido de nuevo? ¿Conoces a Cristo? ¿Has profundizado? Nacer de nuevo no es ir a la iglesia todos los sábados o todos los domingos. Nacer de nuevo es algo más. Para nacer de nuevo hay que morir antes. El que está vivo no nace de nuevo. Porque el que está vivo no tiene la posibilidad de nacer. Solo aquel que no ha nacido todavía es el que puede nacer. Solo aquel que está muerto puede resucitar. Pero el que sigue vivo. Bautismo significa muerte.
etimológicamente significa inmersión, pero el bautismo en la Biblia significa muerte. El primer bautismo que está registrado en la Biblia significó la muerte de lo que significaba Egipto para el pueblo de Dios, la muerte de la idolatría. Egipto pereció sepultado debajo de las aguas y resucitó de las aguas Israel. Egipto quedó atrás, quedó sepultado, e Israel, un nuevo pueblo para Dios, para dar a conocer a Dios, surgió de entre las dos aguas. De ahí surge el pueblo de Dios. Sin embargo, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Curioso, en la nube y en el mar. En el Espíritu Santo, la nube por la noche se convertía en fuego. El Espíritu Santo a veces aparece, en el caso del derramamiento en Pentecostés, apareció como fuego también, y en el mar. En el mar porque allí quedaron sepultados los pecados. Y nacen de nuevo porque ahora es Dios el que los guía. Ahora es Dios quien los conduce, es la nube que les dice por dónde deben andar. Y esa nube representaba la nube de día y de noche la llama, representaba la presencia de Dios. Cristo dijo que el grano, si no muere, dice, de cierto os digo, en Juan 12, el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y en Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 3, dice Pablo, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, cuando yo me bautizo, estoy mostrando que soy uno con Cristo en su muerte, que acepto la muerte de Cristo por mi salvación. Pero también es cierto que he de resucitar a una nueva vida. También es cierto que el viejo ser puede resucitar aún después del bautismo al viejo hombre. Los hebreos fueron bautizados, sacados de Egipto, pero sin embargo, en muchos casos su corazón seguía con Egipto. ¿Quién nos diera comer aquellas ollas de carne que teníamos en Egipto? Aquí solo tenemos este maná. El maná tenía que ser rico, porque si Dios diseña una comida para nosotros, va a diseñarla buena, rica, porque Él fue el que diseñó nuestras papilas gustativas. Pero a veces las papilas gustativas las tenemos distorsionadas, han perdido su pureza, y entonces ahora nos gusta el azúcar, nos gusta el tabaco, cosas horribles. El azúcar es dulce, pero Dios tiene dulzura en otras cosas, en los dátiles, en la fruta. Es el mejor azúcar que existe, en la miel incluso. Pero no, vamos a buscar azúcares refinados y mezclados con grasa, y así el sabor es todo lo contrario de lo que Dios quería. Y los israelitas acabaron queriendo precisamente lo que habían comido en Egipto. Y ahora aquí no tenemos más que esto. Eso que tenían ellos era como hojas de cilantro con miel. No tendría que saber mal. Yo lo hice alguna vez porque tenía cilantro plantado y tengo miel y sabe bien, sabe rico.
Egipto había sido sepultado en el agua, pero ellos seguían añorándolo y mirando para atrás y deseándolo. Eso no es nacer de nuevo. Dios hizo todo lo posible para que ellos nacieran de nuevo. Pero a veces eso pasa en algunas iglesias también. Hay personas que dentro de iglesias cristianas llevan años y años bautizados y no se nota ningún cambio en su carácter y siguen deseando las mismas cosas que desean los que no conocen a Cristo. ¿La salvación es solo un tema legal? ¿Es solo aceptar a Cristo? Para los gnósticos, la salvación significa creer, conocer y creer. Es un tema intelectual. Para otros es un cambio de iglesia. Bueno, yo dejé una iglesia y me fui a otra, porque creo que esta tiene más verdad. Pero, ¿y la vida? Tu vida cristiana. La vida cristiana, que es equilibrada, tiene que avanzar. O avanza o retrocede. Y al final termina cayendo. Si no avanza, termina cayendo y desapareciendo y muriéndose en la tibieza, muriéndose en no existir nada, no soy ni lo uno ni lo otro. Los que eran bautizados recibían el Espíritu Santo y se dice que vivían una vida gozosa, plena, fructífera. Y nosotros, esperando que un día nos posea y nos dé vitalidad, que nos dé fuerza, espiritualidad y nos prepare para estar con Jesús por la eternidad. Pero yo pregunto, ¿es un asunto del futuro o es un asunto del presente? La Biblia habla de la lluvia tardía y también habla de la lluvia temprana. La lluvia tardía es esa lluvia que va a dar poder para predicar, me va a dar fuerza y me va a ayudar a preparar definitivamente mi carácter para estar con Dios. Pero antes tengo que haber recibido la lluvia temprana y ese es el Espíritu Santo también. Antes tengo que haber sido convertido plenamente. Antes mi vida tiene que haber cambiado. No puedo seguir siendo como era antes. Hoy el Espíritu Santo nos tiene que convencer de pecado, me tiene que convencer de que soy pecador, me tiene que convencer de que el juicio está cerca, que hay un juicio, que tengo que pasar por un juicio. Es verdad que yo, si en ese juicio, si yo en mi vida me identifico con Cristo, Él es el que va a responder por mí, Él es mi abogado y está juzgando ahora al mundo y está defendiendo a aquellos que lo aceptan, a aquellos que han nacido de verdad, de nuevo, y no solo de palabra o de concepto. Él está deseando ayudarnos a cambiar nuestro carácter. Y cambiarnos el carácter, ¿por cuál? Por el de Él, por el carácter de Jesús. La Biblia habla de 10 vírgenes y habla de que unas eran fatuas y que otras eran prudentes. Y la diferencia entre ambas es que unas entraron en las bodas del Cordero y las otras no. Las que entraron eran aquellas que tenían sus lámparas llenas de aceite, que tenían aceite suficiente para ahora y para después. Y el aceite es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que pone el carácter de Cristo en mí. Porque dice, lo dijo Cristo mismo, dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él pondrá mi carácter en vosotros. Pero Cristo también dijo, lo dijo Juan el Bautista, que Cristo nos bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Porque en agua ya bautizaba a Juan y les decía, arrepentíos y convertiros. Y así los bautizaba. Pero Cristo
dijo Juan, Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Y Jesús dijo, también está registrado en Lucas 12:49, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Cuando el creyente vive en el Espíritu Santo, alguien le va a hacer la guerra. Jesús mismo dijo, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ya pasó con Abel y ya pasó con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Cuando quiso predicar, los enemigos iban a por ellos. Y pasó con el pueblo cristiano. Acabaron echándolos primero el imperio romano a los leones. Y después el que sucedió al imperio romano con la Inquisición, persiguiéndolos y quemándolos en hogueras y mandándolos a la muerte y metiéndolos en cárceles. Cuando el creyente viva en el Espíritu Santo, el diablo no va a estar contento, le va a hacer la guerra, es el enemigo. Nosotros, cuando queremos hacer la obra de Dios, en la radio, en la televisión, siempre vienen problemas, siempre hay alguien que nos va a atacar, va a intentar cerrarnos la radio, cerrarnos y multarnos en la televisión. Pero yo a esas personas, que quizá algunos de ellos me estén viendo ahora, les digo una cosa. Gamaliel dijo en un momento, si la obra es de los hombres, perecerá. Pero si esa obra es de Dios, tened cuidado, no sea que estéis luchando contra Dios directamente. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vivimos tranquilos y sin problemas, es síntoma de que el enemigo está tranquilo, que no tiene problemas con nosotros, pero Dios no lo está, porque quiere salvarnos. A cambio, Dios promete poder. El Espíritu Santo es poder, el Evangelio es poder, Dios es poder para sus hijos, para vencer. ¿Para vencer qué? El pecado. Para vencer en esta guerra, para estar por encima de todas las persecuciones y todos los problemas que nos puedan echar encima. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ahora a todos nosotros. El gozo que produce el Evangelio es maravilloso. En Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque van unidos. El fruto del Espíritu Santo, el primer de ellos que se habla es amor, y el siguiente ya es el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. En el Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 12, en el versículo 21, al que venciere, se dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en el capítulo 21 y el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Las promesas de Dios no fallan, las promesas de Dios son cheques al portador. Y Dios te dice, mira, si tú te dejas en mis manos, yo te voy a conducir. Y te voy a conducir de tal manera como conduje a Israel. Israel salió de Egipto. Llegó un momento en que tuvo que ser bautizado, huir
de la persecución de los egipcios, dejar a Egipto atrás, que en la Biblia siempre significa pecado, dejad el pecado atrás, sepultado, y nacer a una nueva vida. Lo primero que hicieron los israelitas al dejar el Mar Rojo fue cánticos de alabanza a Dios, el cántico de Moisés, el cántico de María. María salió con los panderos danzando y cantando un himno de liberación. El creyente que nace de nuevo es liberado para vivir una nueva vida en la que el Espíritu Santo es el que lleva el timón, es el que conduce el barco de tu vida. Y entonces cualquier cosa que te pase en tu vida va a ser maravillosa. Pedro, en un momento, con el Espíritu Santo, resulta que lo tomaron preso y le dieron latigazos. ¿Y sabéis cómo salió de allí? Contento, gozoso, por tenerse por digno de padecer por Cristo. Porque antes lo había negado, 2 meses antes lo acababa de negar, y en ese momento sale contento, disfrutando. Dice, Señor, gracias porque me permites padecer por ti, porque hasta ahora fui un error de cristiano. Ahora estoy siendo un verdadero creyente. Aún en las pruebas, los hijos de Dios, aún en el fuego, en la hoguera, Juan Hus y los demás mártires cantaban himnos, y los que los quemaban tenían que taparse los oídos, porque estaban alabando a Dios, aun cuando estaban siendo quemados, porque Dios los protege del dolor, los protege en esos momentos, y lo único que ven, como Esteban cuando fue martirizado, era a Cristo, al Hijo de Dios. Y dice, y veo a Cristo, al Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Y ellos se tapaban también los oídos y le tiraban piedras. Y él, con el Espíritu Santo, poseyéndolo, lo único que puedo decir es, Señor, por favor, perdónales este pecado, no se lo tengas en cuenta, como hizo Jesús. Es decir, cuando somos bautizados de verdad en el Espíritu Santo, nuestra vida cambia y reflejamos a Jesús, el que toma de lo mío y os lo hace saber, como dijo Jesús, el Espíritu Santo nos llena y deseamos ser como Él. Y yo deseo que sea cual sea tu situación en la vida, que tú y tu familia, como le pasó al carcelero de Filipos, cuando después de haber azotado a Pablo y metido en la cárcel, y vio cómo ellos cantaban himnos a pesar de todo, deseó ser como ellos. Y entonces, en cuanto llegó a ellos, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús, bautízate y recibirás el Espíritu Santo y serás salvo tú y tu casa. Pídele a Dios por ti y por tu casa. Dios está deseando ganar a ti y a tus hijos, por difíciles que los veas ahora. Si tú te conviertes a Dios, si tú le pides a Dios de todo corazón que te convierta, que te transforme y que transforme tu familia, no dudes. Dios está más empeñado en hacerlo que tú en pedirlo. Que Dios te bendiga.